¿Alguna vez has querido abandonarlo todo como cristiano? Bueno, en la palabra del día de hoy estaremos aprendiendo de alguien que sí abandonó todo. El título del mensaje de hoy es Era muerto, mas ahora ha revivido. Palabra inspirada por el Espíritu Santo traída por el ministro Mike Morisco. Basada en el libro de Lucas capítulo 15. Conozcamos. La palabra del día de hoy está centrada en la historia del hijo pródigo. Muchos creerán que no se relacionan con el hijo pródigo por el simple hecho de que no se han apartado de la iglesia en la cual se congregan. Pero el Espíritu Santo me hizo ver aún más allá del simple hecho de abandonar la congregación. Ten por seguro que el Señor hablara a tu corazón el día de hoy. De una u otra manera el Espíritu Santo se encargará de hablarte a través de este mensaje, así como lo hizo conmigo. Siendo yo el hermano mayor entre 3 hermanos, recuerdo que me llegué a relacionar con el hermano mayor de esta historia. Aunque aceptaba el hecho de que el hijo pródigo recibiera redención, aún me hacía esta pregunta. ¿Por qué consideran que el hijo mayor reaccionó mal en su situación? Me ponía en su lugar y decía dentro de mí si solo se molestó con su hermano menor por haber recibido la herencia y haberse ido. Pensaba en todo esto sin aún haber leído la historia, sin haber leído la palabra de Dios yo mismo. En ocasiones así nos podría pasar sin notarlo. Creemos que sabemos la historia completa de alguien y estamos en el lado incorrecto de la supuesta verdad que creemos conocer. Bueno, leamos la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido, y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. En esta parábola encontramos 5 puntos importantes. El primer punto que debemos notar es que el hijo menor, el hijo pródigo, representa a la humanidad pecadora o descarriada que se aleja de Dios buscando independencia, malgastando su vida y recursos. Leyendo esta historia me preguntaba, ¿qué motivos pudo haber tenido el hijo menor para abandonarlo todo? La palabra no describe su motivo, pero veamos más adelante de esta historia. Lucas capítulo 9 versículo 25 al 30. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano». Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Podemos notar que cuando llegó el hijo pródigo, el hijo mayor se encontraba en el campo, mientras en el versículo 29 reprocha al padre por tantos años de servicio. Así que uno de los motivos por los cuales el hijo menor decidió irse pudo haber sido por descontentamiento. Tal vez no estaba a gusto, estaba inconforme, aburrido, quería algo nuevo, quería divertirse, explorar, cansado. Vivir la vida sin saber la cruda realidad. ¿Cuántas de las veces nosotros no nos encontramos cansados? Quizás queremos algo nuevo. Incluso hasta cierto punto nos convertimos en unos malagradecidos. Sí, en unos malagradecidos aunque suene fuerte, pero es la verdad. Tal vez malagradecidos con nuestros padres, que con su esfuerzo nos han tratado de brindar todo lo que pueden, o por lo menos lo indispensable como ropa, comida, un lugar donde vivir. Pero en ocasiones solo pensamos en solo diversión, en solo yo, y no más yo. ¿Cuándo fue la última vez que le has preguntado a tus papás, ¿cómo estás, papá? ¿Cómo estás, mamá? ¿O siempre esperas que ellos vayan a ti y te pregunten, ¿cómo estás, mijo? ¿Cómo estás, mija? Y cuando lo hacen, hasta haces gesto de reproche. Gesto de otra vez. Ya déjenme en paz. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tus padres? Incluso cuando le has dicho un «te amo». Es más fácil demostrarle amor a una persona que conoces por un año, unos meses, unos días que a tus padres que te han cuidado desde tu niñez. No hablo solamente de un «te quiero», hablo de algo más, un amor que con tus hechos se demuestra. Incluso podríamos ser el hijo pródigo de nuestra iglesia sin saberlo. En ocasiones podemos encontrarnos descontentos, inconformes, incluso cansados. Tal vez con nuestros líderes, tal vez con un hermano o una hermana, con algún joven, con algún amigo, incluso con uno mismo. Ahora te pregunto, ¿crees que querer más es malo? ¿Sabes si querer más es malo? Déjame decirte que el querer más puede que sí sea malo, pero también puede que no lo sea. Todo depende de dónde viene el anhelo del querer más. Proverbios 4:23 dice, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Lucifer, antes de convertirse en el diablo, quería aún más de lo que se le había otorgado. Él quería el trono de Dios. ¿Y cómo terminó? Pero Josué anhelaba lo mismo que Moisés tenía. Imagínense haber tenido que tomar el lugar de Moisés, el lugar de alguien que abrió el Mar Rojo. ¿Cómo iba a poder llenar esos zapatos? Y es por eso que él anhelaba los mismos que Moisés. La diferencia es obvia. A Josué le otorga su anhelo mientras que a Lucifer lo despojó del reino. Esa es la clave. De tu corazón mana el deseo del querer más. Todo depende de si tu anhelo es agradable delante del Señor. Dios nos dice en su palabra, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros», dice el Señor, «pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Así que Dios quiere lo mejor para ti y para mí, pensamientos de paz y no de mal. Es importante aprender a discernir si tu anhelo es bueno delante del Señor o no, porque de tu corazón puede brotar engaño, como dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El anhelo del hijo pródigo no era agradable. Sin embargo, vemos que el padre, aun amándole, no le insistió en que se quedara. Simplemente le dio lo que le correspondía y dejó que se fuera. En ocasiones hay aquellos que toman el camino que tomó el hijo pródigo y se van. Se van de su hogar, se van de su iglesia, se alejan de sus padres terrenales, de sus hermanos en Cristo, o incluso se alejan de su Padre, nuestro Padre Celestial. Déjame decirte que el irte es una decisión que tú puedes tomar, pero no quiere decir que por irte ya no te ama el Señor. El segundo punto que podemos notar es la caída y el arrepentimiento. Tras malgastar todo, el hijo cae en la miseria,
literal, con los puercos, y decide regresar reconociendo primeramente su error y así arrepintiéndose. Es entonces que decide buscar el perdón de su padre. El tercer punto importante es sobre el padre. El padre del hijo pródigo representa el amor y misericordia de Dios en nuestras vidas, simbolizando a un padre amoroso que siempre está esperando el regreso de sus hijos, listo para perdonar y celebrar. Al inicio les comenté que cuando era pequeño trataba de entender al hijo mayor, aquel hijo fiel que se quedó aun cuando el hijo menor lo tomó todo y se fue. No había notado algo importante de esta historia hasta que la leí detalladamente. No comprendía cómo es que el padre, representando a Dios, demostraba su justicia en esta historia si solo le dio la parte de los bienes al hijo menor. En el versículo 12 pude entender que no solo le había repartido los bienes al que se fue, sino a ambos. Fue entonces cuando comprendí que el padre de estos dos hijos era un padre justo. Representando la justicia de nuestro Padre que está allá en los cielos, Él siempre nos dará lo que nos corresponde. Aunque ambos recibieron lo que les corresponde, uno fue y se lo malgastó, mientras el otro seguía obrando. Dios es tan misericordioso que a pesar de que le fallas uno y otra, y otra, y otra vez aún sigue esperando tu regreso. La historia del profeta Oseas es un claro ejemplo, que representando el inmenso amor que el Dios tiene para nosotros, una y otra vez muestra su gran misericordia. El cuarto punto de esta historia es la autojusticia y falta de compasión en el hijo mayor, sintiéndose merecedor por su obediencia mientras resiente la gracia demostrada al pecador arrepentido, en este caso a su propio hermano. Su falta de amor y su orgullo le cegaban. Terminemos de leer esta hermosa parábola repasando desde el versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Podemos notar que desde el versículo 28 el hijo mayor, el hijo fiel, no quería entrar. Es entonces cuando el Señor me daba a entender que existen aquellos que en ocasiones toman este rol. Se creen merecedores, dignos, los fieles, y miran a otros como con reproche. Ser fiel al Señor es importante, pero no dejes que tu soberbia te ciegue creyéndote merecedor, como lo hizo Simón el fariseo hipócrita, encontrado en Lucas capítulo 7. Esto me lleva al punto final: la celebración. El regreso representa el paso de la muerte a la vida, del haber muerto espiritualmente al haber resucitado nuevamente. La celebración después de haberse perdido y ser encontrado. En ocasiones nos encontramos sedientos en el mundo queriéndonos llenar con las cosas terrenales, pero déjame decirte que esa sed que tienes nunca podrás saciarla con lo terrenal. Esa sed solamente la puede saciar Jesús en tu vida. Juan 4, versículo 14 dice: Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tal vez estás a punto de irte como lo hizo el hijo pródigo, tal vez ya te fuiste, pero es el tiempo de saciarte de esa agua viva que solo la encuentras en Jesús. Cuando regresas a los brazos de Dios, que está esperándote sin reproche alguno. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, que muerto era, y ha revivido, se había perdido, y ha sido hallado. Si te gustó este mensaje, no olvides compartirlo y darle me gusta para que pueda alcanzar a más personas. Y si aún lo has hecho, no olvides seguir esta cuenta que es de gran apoyo al hacerlo. Tu amigo, el ministro Mike Morisco, te espero para la próxima. Bendiciones.